Hola, mi nombre es Brian y estamos en un nuevo episodio de Even More Spanish, un proyecto en el cual buscamos proveer materiales para personas que aprenden español. El día de hoy estaremos hablando sobre un tema súper interesante, un tema que sin duda es algo de muchísima importancia para muchísimos mexicanos, ya que es algo que comemos muy frecuentemente. Así como probablemente lo han leído ya en el título del episodio, estaremos hablando de las tortillas, o de la tortilla como un alimento que forma parte de nuestra cultura, de la cultura mexicana. Pero antes de eso, les recuerdo que pueden descargar la transcripción, la lista de vocabulario y los archivos de audio en evenmorespanish.com para que de esa forma puedan leer y escuchar al mismo tiempo e incluso podrán encontrar una traducción en inglés en la transcripción en PDF en el sitio web. Muy bien, habiendo dicho eso, podemos dar inicio a este episodio y podemos comenzar a hablar sobre las tortillas. Podemos iniciar hablando sobre lo que es una tortilla, al menos aquí en México. Si no me equivoco, tiene algunos distintos significados en otros países. Pero en México estamos hablando de una masa cocida de forma circular, usualmente de maíz, pero también puede ser de harina, la cual es utilizada en muchísimos alimentos en la cocina mexicana. Y existen distintos tipos de tortillas, tortillas amarillas, blancas, azules, que realmente son más como un color morado, azul, oscuro, aunque realmente independientemente del color de las tortillas, el sabor es muy similar. Podría decir que tal vez lo que sucede es que cada una de las tortillerías o de los lugares donde se hacen las tortillas tiene un procedimiento ligeramente distinto, o tal vez los ingredientes son un poco diferentes, y esto hace que el sabor de la tortilla, del producto final, sea un poco distinto de los demás. Y a cada familia, a cada persona le gustan algunas tortillas específicamente de algún lugar, ya que, de nuevo, el sabor puede ligeramente variar entre distintos lugares. ¿Y cómo se come usualmente? Bueno, esto diría que depende muchísimo de la región en la que estés, o tal vez simplemente de las costumbres que tengas, ya que, en mi caso, cuando hablamos de la tortilla como un acompañante de otras comidas, cuando no es parte del platillo principal, yo personalmente puedo hacer dos cosas. Número uno, puedo tomar la tortilla, ponerle un poco de limón y ponerle también un poco de sal o tajín. El tajín es un chile en polvo muy popular en México. De esa forma simplemente enrollo la tortilla, la hago un taco y lo voy comiendo junto con la comida. O también es posible utilizar las tortillas como si fueran una cuchara, por así decirlo. Por ejemplo, en muchísimos alimentos podríamos utilizar una tortilla para agarrar la comida con ella. Es muy común tomar una tortilla, partirla y con ella agarrar un poco de comida y comerla como si fuese un pedazo de un taco o algo así. ¿Y dónde se encuentran usualmente las tortillas? Por supuesto que las podemos encontrar tanto en algún supermercado, en productos o en paquetes ya prefabricados o prehechos, pero esto es algo que usualmente, a pesar de que sí es común, creo que lo más tradicional y lo más común es comprar tortillas en un lugar donde sean más frescas, como una tortillería, ya que usualmente en una tortillería las tortillas están recién hechas, lo que quiere decir que tienen un sabor mucho más fresco, y me atrevería a decir que es el lugar en el que la mayoría de los mexicanos acuden para poder adquirir sus tortillas. O también, si buscamos incluso comer tortillas aún más frescas, lo que podríamos hacer, o lo que mucha gente hace, es comprar la masa para las tortillas y posteriormente en casa, con una máquina muy sencilla pero muy efectiva, muy buena, podemos hacer nuestras propias tortillas con esa masa. Simplemente ponemos masa en esa máquina, aplastamos la masa, agarramos esa masa en forma de tortilla, la ponemos en un comal, la calentamos y listo. Así es como podríamos comer una tortilla incluso más fresca. Y la tortilla, por supuesto, se encuentra en muchísimos platillos en México, desde lo más popular, lo que posiblemente ya conocen, que son los tacos, para los cuales usualmente la mayoría del tiempo utilizamos la tortilla de maíz, y para otros alimentos como por ejemplo los burritos se utilizarían las tortillas de harina. Aunque curiosamente, tal vez estoy equivocado, tal vez porque no soy del norte y creo que los burritos son un platillo del norte de México, al menos en el lugar en el que vivo, cerca de la Ciudad de México, en el centro, en la capital del país, no creo que los burritos sean algo muy popular, no creo que sean algo muy tradicional o común en esta región o esta zona de México. Tal vez es mucho más común ver los burritos en el norte, posiblemente simplemente sea algo por lo que los extranjeros conocen a México, pero tal vez aquí en México no sea algo demasiado común. Después, por supuesto, también podemos hablar de las quesadillas, un alimento que es básicamente muy similar a un taco, el cual es básicamente una tortilla doblada con algún ingrediente dentro, aunque debería comentar que hay muchísimas discusiones entre la diferencia entre los tacos y las quesadillas, o sobre la pregunta si las quesadillas deberían o no siempre llevar
queso. Hay lugares en México en donde las quesadillas no necesariamente deben llevar queso, aunque muchos alegan o dicen que las quesadillas siempre deben llevar queso. En este episodio no debatiremos muchísimo este punto, pero sin duda sería algo muy interesante para conversarlo o discutirlo con otra persona en algún próximo episodio. Otros platillos muy populares serían dos cosas que por alguna razón desde que era muy pequeño no me encantaban. Hablo de los chilaquiles o las enchiladas. Básicamente hablamos de tortilla con carne con lechuga, queso, tal vez cebolla y usualmente están bañados en salsa, o sea, cubiertos de salsa. De nuevo, por alguna razón desde que era pequeño no me ha gustado, pero es muy común ver este alimento en las cafeterías, en las escuelas, por ejemplo, o también en la calle en pequeños restaurantes caseros en México. La tortilla también la podemos comer en una versión dura, o sea, en una versión tostada. Las tostadas es básicamente una tortilla dura y estas se comen en distintas situaciones. Por ejemplo, es muy común comer tostadas cuando comemos pozole, un platillo muy popular mexicano, o podríamos simplemente tomar alguna tostada, poner algunos ingredientes encima y comerla de esa forma. Después, un alimento más que se prepara con tortillas son los tacos dorados, ya que a diferencia de los tacos normales, los cuales utilizan una tortilla blanda, suave, los tacos dorados o las flautas, al estar fritos o dorados, hablamos de una tortilla dura, la cual es mucho más crujiente. Ahora, si hablamos de un platillo más en el que se utiliza la tortilla de harina, podríamos hablar de las sincronizadas, que son muy similares a las quesadillas. Son básicamente una tortilla de harina doblada con queso y jamón, aunque tal vez pueden tener otros ingredientes. También es posible incluso comer la tortilla en una sopa. Existe la sopa de tortilla, la cual es tortilla cortada en pequeños pedazos o en pequeñas tiras, las cuales se añaden a un caldo, a una sopa, y junto con otros posibles ingredientes se come como si fuera alguna sopa, lo cual personalmente es de mis alimentos, de mis comidas favoritas. Y podría hablar sobre muchos otros alimentos en México para los cuales se utiliza la tortilla, como por ejemplo las garnachas, que es un grupo de comida callejera muy común en el país, pero vaya, México es tan extenso y tan diverso que en muchísimos lugares hay muchísimos platillos diferentes o formas distintas de preparar las cosas, y entonces por eso no conozco cada uno de los platillos que se pueden hacer con tortillas en toda la República, pero estos que he mencionado son algunos de los más comunes. Bien, espero haya sido interesante conocer un poco más sobre la forma en la que las tortillas se relacionan con muchísimos alimentos en la comida mexicana, y también saber que esto es algo que está muy ligado a nuestra cultura, es algo muy común para nosotros los mexicanos. Yo personalmente casi todos los días estoy consumiendo tortillas, pero esto, bueno, ya dependerá de cada persona, pero creo que es algo que se consume muchísimo y usualmente muchísimas personas lo consumen a diario. Como siempre, pueden encontrar aún más material de Even More Spanish en otras plataformas como Facebook, Patreon, Instagram y algunas más. También, si tienen alguna pregunta que les gustaría que se respondiera en algún próximo episodio del podcast, podrían enviármela en alguna plataforma en la cual puedan enviarme un mensaje, como Instagram, o incluso en la página web hay una sección en la cual pueden preguntar algo para el podcast. Bien, gracias por escuchar, espero estén muy bien y nos estamos escuchando en el próximo episodio. Bye.